que hablando sobre este, todos estos temas, me propuso y me pareció un honor y, y encantadísima acepté esta propuesta. Así que le agradezco a ella y a todos los colegas de la especialidad, María Inés, a todos los colegas de especialidad, y bueno, Marina con un afecto particular, ¿no? Bueno, ¿y por qué se nos ocurrió la técnica y el lenguaje? Bueno, más allá de lo que dijo Marina Torresani, porque si bien, bueno, yo leo trabajos, a veces, bueno, estoy en revisión de algunas revistas, y digo, pero aquí hay que ajustar algo. Y con el respeto que me merecen todos ustedes, que son profesionales acreditados, profesionales con experiencia y con muchas ganas de trabajar, hay cosas que tal vez tengamos que poner en común y cuando las vemos decimos, claro, entonces, ¿cómo esto va? ¿Cómo es? Bueno, empecemos primero, como siempre acostumbro, vamos a ver de qué se trata, qué es la técnica, qué es el lenguaje y cómo esto influye en nuestra identidad profesional, porque cada profesión tiene su propia técnica y su propio lenguaje. Pensemos en los profesionales de la salud, ¿no? El kinesiólogo, el médico, el fonoaudiólogo, todos tienen algo especial, una esencia especial. Y nosotros, como somos una profesión que tiene una gran diversidad, tendríamos tal vez que ir por un camino más eh, definido, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la técnica? Bueno, sabemos que con la técnica nosotros, ¿qué hacemos? Procedimientos, establecemos ciertas normas, ciertas reglas, vamos a realizar acciones, hay protocolos. Entonces, ¿qué queremos? Un resultado. Entonces tenemos un resultado, pero para llegar a ese resultado tenemos un camino. Y para transitar ese camino hacemos determinadas acciones con normas y reglas. Bueno, todos esos procedimientos aplicados en algo muy específico, pero basados en la fundamentación científica, nos hace tener un resultado confiable, nos hace tener un resultado esperado o no, pero en el que podamos confiar, en el que creamos realmente. Entonces, en la nutrición, ¿dónde está? ¿Dónde aplicamos la técnica? Y no solo en lo que hacemos nosotros en la materia, técnica dietética, técnica dietoterápica, porque trabajamos con alimentos. Las aplicamos en muchas cosas, y son procedimientos, son un encadenamiento, un dominó de acciones, pero ordenadas, coordinadas, con reglas y con, vuelvo a repetir, conocimiento científico, fundamentación para poder hacer cada una de esas cosas, no porque sí. ¿Dónde las aplicamos? Cuando hacemos antropometría tenemos una técnica, decimos, empezamos por aquí, seguimos por allá, mido de esta manera, levante el bracito. Tenemos un orden, no solo para no equivocarnos, sino para que no nos falte nada. Hasta cuando hacemos una anamnesis, ¿por dónde empezamos? Tenemos una técnica dietética y dietoterápica, bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo tengo que preparar un huevo frito? Colocar una sartén y en los que fueron alumnos míos saben la secuencia de operaciones en infinitivo, ordenadas, con los utensilios. Cuando se evalúa el estado nutricional, dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Por la antropometría y sigo por la bioquímica. Todo tiene su técnica. Cuando se administra alimentación a comunidades, y hay que ver todas las variables que implica eso, hay una técnica, porque si no es un desorden y es un caos. Si bien sí, de acuerdo a la teoría del caos, todo se desordena y después trata de volver a la normalidad, cuando vuelve a la normalidad ya está. Entonces, ¿para qué hacemos todo lo anterior? Y bueno, que vamos a intervenir, vamos a hacer una evaluación y vamos a intervenir. Siempre hacemos eso. Ahora, cuando diseñamos comidas o desarrollamos algunas preparaciones, cuando educamos o cuando nos traen un producto y decimos, ¿y esto qué es? A ver, ¿qué tiene de carbohidratos? Cuando lo perfilamos, también tenemos que conocer muy, muy bien, y para poder hacer un trabajo de calidad tenemos que tener bases sólidas. Entonces, ¿cuál es el denominador común en toda la técnica? Cuando tengo que hacer antropometría, cuando tengo que hacer pedidos para poder cubrir todos los menús de medir, controlar, monitorear, porque si no, se desordena.
Cuando nosotros medimos, ahí viene el tema de mediciones, cuando medimos, ¿qué podemos medir? La comida, el costo, la temperatura ambiente, la temperatura de la carne, todo tenemos que medir para poder controlar y monitorear. Entonces, cuando se mide, se utilizan símbolos científicos universales. Si yo no utilizo lo que la ciencia genera con consenso de profesionales en la interdisciplina muchas veces, la mayoría de las veces, que podamos hacer que nos comuniquemos, informemos, publiquemos, no sirve, no es confiable, no tiene calidad. Bueno, si nosotros sabemos que el alimento es nuestra herramienta para ejercer, tenemos que conocer las características, la composición, las formas de consumo, entonces establecemos reglas de manipulación, de mediciones y de orden de operaciones. En la técnica dietética y dietoterápica tenemos reglas estrictas porque si no hay contaminación, hay errores de medición, las dosis no se respetan, y en todas las demás lo mismo. También el alimento tiene cultura, tiene símbolos, es un símbolo para muchas comunidades, se administra de acuerdo al nivel de educación, eso lo tenemos claro. O sea, nosotros sabemos que el alimento es materia, energía, componentes, efectos, y después viene todo lo social, económico, pero sin saberlo primero, sin poder saber qué tienen, qué efecto, cómo se mide, no lo podemos administrar nunca. Después, cuando tengamos que llegar a la comunidad, nos adaptamos a cada tipo de comunidad y vemos, a ver qué nivel de educación tienen, cuál es su cultura, qué religión. Aceptar a los cambios y de qué manera tengo que explicar las cosas para que los cambios sean aceptados paulatinamente y queden incluidos o queden fijados en su conducta. Eso viene luego. Porque muchos de ustedes dirán, bueno, pero si yo digo masa, la gente no sabe qué es masa. No, no, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de un lenguaje y de una técnica para nosotros como profesionales. Cuando salimos a la comunidad, nos adaptaremos porque afortunadamente somos una carrera que tiene materias pedagógicas, sociales, economía, tiene mucho ingrediente que nos permite esa versatilidad y esa adaptación. Pero el eje fundamental, si no lo hacemos con calidad, todo lo demás no sale bien. ¿Cómo llego al otro si lo que probé está más o menos medido? Y es un poquito, no. Entonces, nuestro lenguaje es como, la otra vez, cuando con Marina hicimos la jornada de intercátedra, recuerdo que les decía yo a los alumnos, o a los colegas, perdón, ¿no? A los colegas y alumnos, un cirujano en un congreso dice, hacemos un cortecito chiquitito. No, dice, realizamos una incisión a nivel de... Tiene su lenguaje. Nosotros no tenemos por qué tomar el lenguaje de ningún otro, ni la técnica de ningún otro. Tenemos que hacer lo propio, pero con calidad profesional para poder entre nosotros generar el crecimiento de la profesión, el aumento de la calidad, y si queremos, qué sé yo, tener mejor jerarquía, ganar un mejor sueldo, etcétera, etcétera, también lo tenemos que hacer. No podemos quedarnos. Para pretender más tenemos que ser más. ¿Por qué y para qué tenemos que tener una técnica bien validada? Me gustaría, no sé, si tuviera Laura López, hablamos de la validación incluso de los recordatorios. Y si nosotros tenemos una técnica bien validada, por ejemplo, para una preparación, mejoramos el aprovechamiento de nutrientes clave, por ejemplo, calcio y hierro. O cómo vehiculizo un alimento imprescindible que quiero que tenga una frecuencia de consumo y en 20 formas diferentes, pero una técnica que me asegure que eso está vehiculizado, que mejora tratamientos. Por lo tanto, los trabajos técnicos tienen que tener un rigor científico indiscutible. Si no, ahora, esas bases para elaborar una técnica llevan operaciones, mediciones, controles y el lenguaje técnico. ¿De dónde salen los símbolos? ¿Por qué yo al sodio le tengo que decir N mayúscula, A minúscula y no le puedo poner una Z? Porque está establecido científicamente
en organismos internacionales, ¿no? Por ejemplo, acá hay UPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Es una autoridad reconocida universalmente, que es la que nos dice, acá que puse sodio, cloruro de sodio y carbonato de sodio. Yo pongo carbonato de sodio y me entienden, en China, Japón, Rusia, Cuba, Afganistán, Estados Unidos, Madrid, en todos lados. Porque es carbonato de sodio y el UPAC. Yo tuve la fortuna, el honor de tener profesor, uno de mis dos profesores de analítica, que intervinieron en la UPAC, que está fallecido, fue uno de mis mejores profesores de química analítica, intervino en la UPAC. Y otro en la que voy a hablar en un ratito. Y siempre nos comentaba el trabajo que era hacer esto a partir de la simbología, de ahora se sigue usando carbonato, se dice anhidrido, no se dice más anhidrido, por tal motivo se va modificando, pero universalmente. La Association of Official Analytical Chemists, AOAC, esto me lo deben haber escuchado hablar 4000 veces. Metodología AOAC para determinar grasa en leche, butirómetro de Gerber, con ácido sulfúrico, ¿por qué? Es la metodología analítica oficial que se usa legalmente para que un método me dé seguridad. Yo quiero determinar hierro en una muestra y digo, uso espectrofotometría de absorción atómica, me fijo en la página de AOAC a ver cuál es el método, porque yo no lo voy a hacer como nutricionista, lo hago como química, pero como nutricionista yo pido hierro en una muestra y yo recibo un informe y dice espectrofotometría de absorción atómica. ¿Tengo que saber qué es? Sí, no hacerlo, pero digo, es el método oficial y me da valores que hay. Los que lo hicieron lo han repetido y el método asegura la estadística. Entonces, la OAC analiza fórmulas, alimentos, fertilizantes, suelos, aguas, y es la que define el método que me da el menor margen de error para determinar un componente, por ejemplo, de un alimento. Y acá, con ese método se hacen las tablas de composición química de alimentos y bebidas confiables. Por ejemplo, Argenfood. Después está la Bureau International de Poids et Mesures, esta es en francés. Bueno, esto es el que hace la metrología. Nosotros formamos parte de la BIPM. ¿Y qué hace? Dice, ¿qué es el metro? ¿Qué es el kilogramo? ¿De dónde sale? ¿Por qué es eso y no otra cosa? Eso es un establecer pesas y medidas. El establecimiento de la pesa y medida. ¿Qué usamos nosotros muy seguido? Y usamos longitud, usamos tiempo, usamos viscosidad, aunque no nos damos cuenta, muchos peso, masa, energía, todo esto lo usamos cotidianamente en nuestra profesión. A veces lo hacemos por inercia. ¿Qué es masa, entonces? ¿Qué define este bureau? Bueno, la masa es un cilindro circular recto de platino iridio, cuyo diámetro está en Sèvres, París, su diámetro es igual a altura, 39 milímetros. Y las unidades kilogramo y las subunidades gramo, miligramo, microgramo y un múltiplo la tonelada. ¿Y qué mide? Cantidad de materia, masa. ¿Y qué medimos nosotros? La masa corporal, no el peso. Nosotros decimos peso por costumbre, pero es la masa. El individuo tiene una cantidad de materia compuesta por 50.500 millones de sustancias. Yo soy un montón de cantidad de materia, que aquí en Marte, en la Luna, es la misma cantidad de materia, y se mide en unidad de masa, kilogramo, porque, bueno, nosotros nos medimos en kilogramos, si hablamos de un trozo de queso, hablamos de gramos. Si tomamos sodio, miligramos, si hablamos de tocoferoles, microgramos tal vez, o zinc. Y tonelada, bueno, cuando hay cargamentos impresionantes, ¿no? Pero masa, cantidad de materia, que tiene que ver con su estructura molecular, cantidad de materia. Y nosotros medimos índice de masa corporal, midiendo la masa de la gente y luego haciendo el cociente. ¿Con qué? Con balanzas. ¿Qué es una balanza analítica? ¿Qué es una balanza de precisión? Bueno, depende de qué quiera. Es una balanza granataria. ¿Qué es una báscula? Yo quiero medir grandes cantidades de materia, bueno, utilizo las básculas de los lugares en donde se mide muchos kilogramos.
Ahora, si yo digo, bueno, quiero una balanza de precisión, bueno, acá tengo una balancita de precisión que mide hasta 10 a la menos 2 gramos. O sea, centésima de gramo. ¿Y qué quiere decir esto? Que todos los valores van a estar cercanos a un núcleo, ¿no? Una precisión. Esta es una balanza analítica. Esta mide 10 a la menos 5 gramos, o sea, centésima de miligramo. Yo he usado todas estas balanzas y he enseñado a usarlas cuando no eran tan digitales, cuando se tenían que hacer ciertos cálculos para llegar a la décima del miligramo. Y esta balanza es la que se usa para cuando uno toma una muestra y, por ejemplo, yo digo, bueno, quiero determinar cuánto hierro hay en una muestra de harina enriquecida. Y peso 1 gramo. No peso 1 gramo, peso 1,00000, que nunca va a ser 1,00000. Va a haber un error en estas balanzas de 10 a la menos 5. ¿Por qué? Porque hay que después referir todas esas mínimas cantidades que se hacen a esto y después a 100 gramos. Pero estas son las balanzas que se usan para análisis químico cuantitativo. Y la anterior es la que usamos, bueno, para tal vez determinar una cantidad de fórmula enteral, que sería lo ideal, y las granatarias, bueno, las que utilizamos para pesar 100 gramos de jamón, qué sé yo. Ahora, la fuerza no es masa. La fuerza, por ejemplo, tomo una de esas pelotitas que se utilizan para aumentar y hacer kinesio en los músculos de las manos, ¿no? Y hago fuerza, o sea, necesito hacer una fuerza. Fuerza es masa por aceleración. Si yo empujo una pelota, le aplico una fuerza, recorre una determinada distancia con una aceleración. La masa por esa aceleración, o sea, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, es el newton. Un kilogramo por metro es un newton. La fuerza se mide en newton. ¿Cuándo vemos eso? Y cuando los que trabajan en todo lo que es masticación, en fuerza masticatoria, en fuerza de prensión, y bueno, la fuerza de prensión, cuando dicen, ¿estarás sarcopénico? ¿No estarás sarcopénico? Eso es un buen dato. Ustedes lo saben muy bien que hacen clínica. Por ejemplo, acá hay un trabajito de la Universidad de Chile, en donde habla, donde midieron masa como fuerza masticatoria máxima funcional, en 50 individuos, y lo hicieron con un dispositivo parecido a un dinamómetro adaptado a los maxilares. Se vieron molares, premolares y caninos, hicieron que la gente mordiera. Entonces fueron estos valores en newtons. Acá tenemos el dispositivo y la gente muerde, o con los molares, o con los caninos, o con los incisivos, son diferentes fuerzas, y ven la fuerza masticatoria. Entonces yo sé si puedo comerme un trozo de provolone, o tengo que comerme un purecito, porque eso después se mide en cuanto a la fuerza de deformación. La prensión, acá tenemos un dinamómetro especialmente diseñado para la fuerza de prensión, creo que dice 290. Entonces, de acuerdo a esa fuerza, se evalúan, más allá de otros parámetros, si es sarcopenia, por ejemplo. Y esto es en newtons, no es en kilogramos. En muchos lugares lo van a ver en kilogramos, porque lo hacen para que lo entienda la gente que no sabe qué es un newton. Pero es en newton, porque la fuerza es en newton. Ahora, el peso es una fuerza, cuya aceleración es la aceleración de la gravedad, y la masa es la masa corporal. Entonces, una cosa es el peso, otra cosa es la masa. Entonces, una cosa es kilogramo y otra cosa es el newton. Y es muy definido y muy estudiado. Cuando yo quiero ver el peso de algo, lo pongo en un dinamómetro. Bueno, acá les puse la ley de Hooke, pero la ley de Hooke es, yo tengo un dinamómetro que ahora son digitales. Cuando yo estudiaba en la escuela técnica no eran digitales, así que teníamos que tener un esfuerzo. Hicimos todos los cambios y los esfuerzos nosotros. Lo hacíamos nosotros, nos hacían hacer dinamómetros, para poder medir el estiramiento proporcional a la fuerza aplicada sobre el dinamómetro. Acá hay un dinamómetro digital, ¿ven? Cuelgo y miro esa fuerza. Y esto es en newtons. Ahora viene otro tema, el volumen. Ahí viene un conflicto. El volumen, bueno, mililitros. ¿Cuántos mililitros tiene la botellita de agua que compré? Bueno, mido líquidos. Los alimentos no se miden en volumen.
Es imposible. Yo tengo leche en polvo. ¿Qué es volumen de leche en polvo? ¿Cómo hago? Las partículas tienen diferente distancia entre sí. Hay más humedad, menos humedad. Si quiero hacerlo por desplazamiento de agua, ¿cómo se hace? No se puede. Y si es sacarosa, menos se va a disolver. Y si tengo que sumergir un huevo duro, perfecto, pero un trozo de manzana flota. Entonces, los alimentos se miden en masa. Yo puedo medir volumen de agua, volumen de aceite, volumen de una fórmula enteral es lo que sí se mide en volumen. Pero luego, para poder hacer cálculos, sumatoria, cálculo de energía, fórmula desarrollada de una preparación, no puedo medir los volúmenes. Y toda la tabla de composición química figuran en unidades de masa hasta la leche líquida. Acá tenemos un medidor de volumen que es una probeta graduada o recipientes graduados calibrados, y esto es una bureta que mide volumen emitido. Esto es para análisis volumétrico. Se vierte y uno va viendo el volumen que se desplaza, es que se emite, y son volúmenes pequeños y se utiliza para volumetrías. Ahora, tenemos otra cosa, superficie. La superficie es un plano, y la capacidad es en 3D. Y a veces leo trabajos que dicen, tiene un volumen, como capacidad, de 1 centímetro por 1 centímetro. Y yo digo, pero le falta uno. Es un cubo. Pues, así que cuando hablamos de capacidad o volumen, no olvidemos que tenemos 3 mediciones. Cuando hablamos de superficie, no es un plano. A veces nos reímos cuando un alumno me presenta un informe y me dice, lo corté en cubos de 2 por 2. Primero, ¿de 2 qué por 2 qué? Y después, eso es un plano, no es un cubo. Así que a veces es gracioso porque uno por inercia dice todo eso y no se sienta a pensar. No, es un cubo, es un espacio, es un... Ahora, relacionando un poco la masa con el volumen de lo que habíamos hablado, ¿yo puedo medir el volumen de una milanesa con papas fritas? Cuando ustedes dicen, el volumen de una comida es de 250 gramos, digo, pero pónganse de acuerdo, ¿es masa o volumen? Es masa. ¿Dónde lo medí? En una balanza. O lo medí en una probeta, lo aplasté, lo licué, que tampoco se puede, hay aire, ¿no? Es absolutamente imposible. Entonces, medimos masa. ¿Medimos el volumen de la milanesa con papas fritas? No, medimos masa, en gramos, en kilogramos. Entonces, en los informes, en los trabajos, tiene que estar bien puesto. Esto va a un comité de expertos y dicen, esta persona no sabe nada. Suma de volúmenes, otro tema. Si sumo agua con agua, me da agua. Ahora, siempre les digo, y a los que fueron alumnos míos se deben acordar, tomen 100 mililitros de agua y 100 mililitros de alcohol etílico y pónganlos en una probeta y vean si llega a 200. Es menor, hay reducción de volumen. Los volúmenes de diferentes sustancias no se pueden sumar. Hay interacciones moleculares, hay fuerzas de Van der Waals, hay puentes de hidrógeno, hay combinaciones químicas. Entonces, yo no puedo decir que 100 mililitros de agua y 100 mililitros de alcohol se suman y dan 200 mililitros. No, señor. Esto es... Yo les voy a poner la bibliografía de donde pueden sacar todo esto al final. Que está bien explicado y son libros de química general o de física de alimentos que explican muy bien y están los grafiquitos de las interacciones moleculares. Entonces yo tengo 100 mililitros de leche más 20 mililitros de agua y no son... Tengo que llevar a volumen para poder saber el volumen total. Y tampoco voy a poder saber la composición porque no sé la cantidad de materia. Así que cuando uso volúmenes de comida líquida, tengo que medir masa. Por ejemplo, sopa de arroz. Acá, ahí es peor todavía. Tengo 200 mililitros de caldo colado y 20 gramos de arroz blanco doble Carolina. ¿Qué tengo en total? Y tengo que pasar mililitros a gramos. Yo no puedo pasar gramos de arroz a mililitros. Y eso no es sumable. Entonces, o pongo todo en una base, mido todo en masa, o arbitrariamente, si no lo estoy haciendo, digo, se considera un mililitro de caldo, 1 gramo, para poder realizar un cálculo. Pero, si lo mido, tengo que para todo usar una masa. ¿No? Por eso lo único que se puede medir en volumen, que se lleva a volumen, es la fórmula enteral. Y si no, ya vienen listas para colgar. Ah, uy, me equivoqué.
Creo que se me fue la presentación, no importa, volvemos. Acá, estoy por superficie. Y ya vuelvo a la presentación. Voy a anudar presentación. Muy bien, es sencillo. Y cuando cocinamos arroz, me dicen, aumenta de volumen 3 veces. No, no. ¿Perdón? ¿Alguien me preguntó algo? ¿Sabes qué? Voy a hacer un lote y la voy a vender, la voy a publicar, la voy a vender. Para decir un rodillo. No escucho. No, por favor, ¿hay algún micrófono abierto? Si lo pueden cerrar. Alguien tiene un micrófono abierto, sí, perdón. Cuando tenemos arroz, por ejemplo, fideos, lentejas, decimos, aumentó 3 veces el volumen. No, aumentó la masa, entró agua. ¿Qué entró? Una cantidad de agua. ¿Qué pesamos? ¿Qué pesamos? ¿Qué medimos? ¿Qué ponderamos, mejor dicho? Masa de agua que entró. Entonces, lo mismo acá. Tenemos leche y banana. Quiero hacer un licuado de banana. No le puse azúcar. Pero tengo 200 mililitros de leche entera líquida y 100 gramos de banana. ¿Qué da eso? Nada. O considero la densidad de la leche si la puedo medir en el momento, o doy un valor arbitrario de densidad de la leche, o doy el valor más arbitrario, que es 1 gramo sobre mililitro. Y utilizo, si es en papel, ese valor. Y si no, tomo una balanza, pongo la leche, mido la masa de la leche, la masa de la banana, sumo todo, y es lo único que puedo expresar como sistema. Porque esto es absolutamente anticientífico. Acá, díganme ustedes, ¿esto es correcto? ¿Alguien me puede decir, ¿esto es correcto? No hagan los calculitos porque los hice, pero mirándolo así en forma, ¿es correcto? No, por la leche. La leche está puesta en litros. Debería haberse pasado. No, eso es... Ya de por sí no se indica ninguna unidad. No es litro, es líquida. Quise poner líquida y me salió la L. Es líquida. Ah, eso ok. Era líquida. Sí, disculpe. ¿Sí que me decía? Faltan las unidades de medida. Faltan las unidades de medida, porque yo digo, 200 kilos de papa, 30 metros de leche, 10 microgramos de manteca. No es así. 200 gramos de papa, 30 toneladas de leche. No. ¿Qué es? ¿Qué significa? No dice nada. Y acá ya están puestas. Las pongo en el encabezado. Es lo mejor, porque entonces me da lugar a tener un orden de sumatoria. Y todo tiene que ir en gramos. Yo no puedo sumar gramos con mililitros. Tengo que poner todo en la misma unidad y además es imposible desde el punto de vista físico-químico. ¿Sí? Entonces son 30 gramos de leche. Y lo mido como 30 gramos. Y si no, hago la conversión con la densidad. Y acá está todo puesto en gramos. ¿Y esto qué les parece? ¿Acá qué pasa? Tanto las unidades de medida, perfecto. Y el sodio va en miligramos. Falta, cada casillero tiene que tener en lo que se mide, porque si no pongo exactamente la unidad de medida correspondiente, no son 34 gramos de sodio por 200 gramos de papa, son 34 miligramos. Entonces acá vemos todo en gramos y los micronutrientes en la unidad correspondiente. Pueden ser microgramos. Pero esto es imprescindible cuando uno presenta una técnica, cuando hace la fórmula desarrollada de lo que sea. Y después se calcula la energía. La energía es 41,5 gramos de hidratos de carbono, que me dio esa fórmula desarrollada, por 4 kilocalorías por gramo, que nosotros toda la vida lo hicimos así, pero decimos, ¿por 4? ¿Por 4 qué? ¿Por 4 gramos de carbohidratos? No. ¿Por 4 lapiceras? No. ¿Por 4 qué? Acá nos damos cuenta que siempre usamos la densidad energética de los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, porque 1 gramo de carbohidratos nos da 4 kilocalorías, por lo tanto son 4 kilocalorías por gramo, y la fórmula correcta, simplificando la unidad y que nos quede en kilocalorías, es esta. Simplificamos y queda esta. Esta es la fórmula matemática correcta para explicar un cálculo de cantidad de energía, por ejemplo, de esa preparación de hace un ratito.
O bueno, si no lo hacemos con factor común, porque las proteínas y los carbohidratos tienen 4 kilocalorías por gramo, así que bueno, lo encierro en paréntesis y hago factor común y simplifico. Pero es la fórmula matemática correcta, internacionalmente aceptada, y nosotros no somos ni médicos ni fonoaudiólogos, somos nutricionistas, trabajamos con alimentos, estamos un poco entrelazados con la ciencia dura, con la ciencia social y con la ciencia biológica, pero tenemos que respetarlas a todas. ¿Y la densidad energética? Bueno, la densidad energética va a ser energía sobre masa. Por lo tanto, la unidad es una unidad compuesta. Seguimos, ya energía sobre masa. Acuérdense, energía sobre masa, no es kilocaloría o caloría sobre gramo, esa es la unidad, es energía sobre masa. La unidad es kilocaloría, ¿sí? La energía se mide, en este caso, en kilocaloría o en joule. Ahora medimos gente, chicos, fideos, no sé, medimos de todo, ¿no? La longitud se define actualmente en forma más cuántica, ya no es una marca en una barra, sino que es una onda, la medición de una onda, porque cada vez se hila más finito. Entonces, usamos cintas métricas, metros, tallímetros, y así medimos gente y podemos determinar el índice de masa corporal midiendo cantidad de materia y la talla, bien medido. Acá tenemos algunos calibres y este es un calibre analógico y este es un calibre para medir pequeñas longitudes digital. Y un micrótomo que mide cortes de tejido. Y con esto medimos micrones, por ejemplo. Y el índice de masa corporal, como dije recién, es masa en kilogramos, talla, masa sobre talla cuadrada. Kilogramos sobre metro. Otra cosa medimos es temperatura. ¿Cuándo medimos temperatura? Cuando queremos ver si la carne está cocida, cuando queremos ver la temperatura ambiente. Esto es un termohigrómetro. Yo tengo un termohigrómetro acá en mi oficinita, en donde tengo un sensor en el exterior y puedo medir la temperatura del exterior y la del interior. Sí, soy una obse, pero me gusta hacer esas cosas porque además en una cocina en donde la temperatura interior sobrepasa determinado valor, hay peligros para los alimentos. Entonces uno puede tomar un termohigrómetro, temperatura, humedad, y tenerlo colgadito y saber cuál es la temperatura en la que está cocinando la gente. Y además por un tema de seguridad laboral también. Y el pH. pH va con P minúscula y H mayúscula. Muchos lo ponen al revés. Yo tenía un profesor que al que ponía pH con P minúscula, aunque tuviera el examen bien, le ponía un 1. Y lo hacía. Analítica, ¿no? Química analítica. pHímetros. El pHímetro para ver cuán lejos de la neutralidad en ácido o base tiene el valor de una sustancia, de su grado de acidez, ¿no? De concentración de protones, la inversa ¿se acuerdan que era la inversa de concentración de protones o el logaritmo negativo de la concentración de protones? Bueno, es un valor sin unidad, pero nos da idea de acidez o no, y esto es utilísimo para muchísimas controles. Y aquí viene el calor. Para cocción, para calefaccionarse. El calor es una forma de la energía y se mide en kilocalorías, ¿sí? Cantidad de calor, masa por calor específico por delta T. Una cantidad de agua se calienta de 20 a 40 grados centígrados, el delta T es 20 grados centígrados, que es la diferencia, el calor específico sabemos que es la unidad, y la masa de agua. El calor depende de la cantidad de materia. Tengo 2 kilos de agua, tiene mucha más cantidad de calor que medio kilo de agua a la misma temperatura. Y esto es una forma de la energía. Y la viscosidad, que se mide en poids, todo esto lo hace la IPM, que se mide en poids, que mide la fuerza que necesito para desplazar en un determinado tiempo una determinada masa de sustancia, una determinada longitud, se mide
para ver de qué manera esa viscosidad me permite, por ejemplo, alimentar por vía enteral a una persona. Y esta es la unidad de medida, el centipoise. Cuando ustedes vean esto, van a ver que es lo que se llama viscosidad dinámica y que implica esa posibilidad de desplazarse de un líquido, por ejemplo, por una sonda. Así que lo usamos siempre, y son los informes que tienen los nutroterápicos, que la densidad no es viscosidad. A veces dicen, es más denso. No, no es más denso, es más viscoso. El aceite flota sobre el agua, es más viscoso y menos denso. Y la forma de medir, acá tenemos un densímetro, como parecido a un lactodensímetro, se sumerge y utiliza la fuerza contraria, o sea, ¿cómo se llama? El principio de Arquímedes. Y este es un picnómetro que hace análisis muy particulares y específicos de masa sobre volumen, es un instrumento de mucha precisión. Tenemos para hablar 2 horas, pero bueno, la tensión superficial permite una gota, esa fuerza entre las moléculas de la superficie es la que hace la gota y los meniscos, mu. Y Newton sobre metro, Newton es una fuerza, y no es la superficie de metro cuadrado, pero es la fuerza en un área. Y la potencia, la que usamos siempre cuando cocinamos, calentamos cosas a microondas, trabajo sobre tiempo, o sea, joule sobre segundo, que es el watt. Cuando nosotros vemos microondas decimos al máximo. ¿Al máximo de qué? Depende del microondas. Leamos el manualito y digamos, a ver, ¿cuántos kilowatt hora significa y tanto tiempo para que caliente una taza de café con leche? Y cuando tenemos que informar que se ha calentado algo con ondas electromagnéticas, informémoslo con watts. ¿Sí? No, a potencia máxima, a potencia mediana. ¿Qué es mediano? ¿Qué es máximo? Esos son comparativos. Entonces, bueno, nos estudiamos bien eso y lo expresamos de esa manera. Otro es el índice de refracción. Cuando queremos ver la concentración de azúcar de una mermelada, vemos la refractometría. Esto es un refractómetro manual, que yo tengo uno por acá que mido, y otro es un de mesada, ¿sí? Cómo se desvía la luz, de que vibra en un solo plano, a partir de pasar de un medio a otro a diferentes concentraciones. Y esto es otra cosa que se utiliza con un valor determinado, y eso, si quieren, un día lo charlamos con Marina y lo desarrollamos para el tema de mermeladas con azúcar, sin azúcar, cómo se detectan estas cosas. Y un refractómetro lo podemos tener cualquiera de nosotros porque esto no es muy caro. Así que bueno, terminando solamente lo de las medidas, decimos, como puse en el libro, todo es cuestión de medida, ¿no? Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. Si medimos bien, conocemos las unidades, sabemos los principios físicos químicos, podemos desarrollar una buena técnica para lo que sea, con una expresión de calidad, y esto lo podemos transmitir y llegar a algo. ¿Alguna pregunta? Silencio absoluto. Se fueron todos, me dejaron sola. No. Buenos conceptos, hay que retomarlos, ¿cierto? Hay que volver a retomarlos. ¿Cómo? ¿Cómo andas, Diana? María García, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, sí, bueno, terminología que por ahí, digamos, tenemos que afianzarla, Claro. ¿sí? Y, digamos, y volver a como a retomarlas, porque bueno, a Claro, veces porque consideramos cosas parecidas, pero bueno, no todo es... a veces por inercia, porque uno se acostumbra, pero si uno tiene que hacer Por ahí, ahora vamos a ver por qué, porque hice una puntualidad, o sea, unos puntos de, ¿y para qué Cavache? Porque a veces me causa gracia porque unos alumnos decían, a Cavache no le gusta que les digas, no, no es que no me gusta, es que no es así, yo no lo inventé. Fíjense en un libro de física, de química, o de cuando hablamos en un lenguaje, y vemos las otras páginas, que no sean papers de clínica, que veamos un estudio, qué sé yo, tecnológico o químico, y las cosas no son así. Y si nosotros tratamos de cambiarlas, estamos fuera del sistema. Nos podemos expresar con algo que científicamente no es válido, como que yo le cambie el nombre al hígado, qué sé yo. O lo llame como hace 120 años, no sé. Bueno, ¿quieren que continuemos así no se hace tarde? ¿O hacen un...? No, ¿continuamos? Sí, continuamos. Bueno, el lenguaje. El lenguaje que uno usa
y nuestro lenguaje propio, si bien tenemos que tener identidad, tiene que estar basado en la ciencia. Entonces, por un lado hay términos gastronómicos, y por otro, términos nutricionales. Entonces, acá son pequeñas reflexiones que yo puse. ¿Es masa o gramaje? Y no, es masa. El gramaje es gastronómico. Entonces, yo no quiero distorsionar conceptos. Si yo digo, tomo la masa de arroz que ha sido sometida, eso es un informe técnico. Ahora, si yo digo, y más o menos los gramos de no me dice nada. Es masa. La magnitud es masa. Cuando hablamos de fibra, me causa gracia porque todavía se sigue diciendo soluble, fermentable, insoluble. ¿Cómo le gusta clasificar cosas que no están clasificadas a todo el mundo? La fibra estimula el peristaltismo. El peristaltismo se estimula con cualquier cosa que entre a mi boca y la trague. Porque si no, un posoperatorio, una anestesia, yo digo, tomo agua, porque total no estimula, no. La fibra forma masa fecal, enlentece, acá me equivoqué, puse endentece, me disculpan, es la aceleración. Enlentece el vaciado gástrico, si tiene más celulosa, menos celulosa, pero la fibra es fibra. No se disuelve en cualquier cosa. El término de fibra soluble salió por la metodología analítica de solubilización de componentes de la muestra. Y después salió soluble, no soluble. Pero es un término analítico el fibra, y no lo digo yo, lo dicen los que hacen los análisis. Esto es fibra y está en nuestro código. No dice otra cosa. Es un material no hidrolizable por las enzimas endógenas del tracto digestivo humano. Tracto digestivo humano, nada más. Tiene componentes como fulano, mengano, sultano, perengano, y están todos descritos. Punto. Y esto se hizo en 2008, 2009, y yo estuve ahí cuando se hizo esta definición. Así que, esta fibra, no inventemos más nada, y cuando hablamos con la gente de las ciencias que hacen estos análisis, dicen esto, y son los que lo analizan. Los métodos pueden ser gravimétricos o enzimático-químicos, pero ¿qué mido? Se solubiliza enzimática o químicamente componentes que no son fibra, y luego que se seca y se hace un montón de procedimientos, fibra total. Punto. Y después, bueno, muy difícilmente se empiezan gomas, celulosa, hemicelulosa, pero fibra es fibra. Y no hay fibras. La fibra es una, lo que son, sí, componentes de la fibra. Y volumen y comida, densidad, textura, consistencia, está en el libro de Lewis y en el libro de Chang, todo esto. Volumen de comida ya lo hablamos. Ahora, densidad, masa sobre volumen que ocupa un cuerpo. Eso lo conocen, saben que es así. La textura es un atributo que combina propiedades físicas y químicas, y combina tacto, vista y olfato. No es solamente, no es consistencia. No, consistencia y textura incluye la consistencia, pero es un fenómeno de superficie, de tacto, de vista, se combinan varias cosas. Y esto está en los libros de física de alimentos, de propiedades físicas de los alimentos bien descritos por físicos. Los físicos que se dedican a esto son valientes, porque es muy complicado evaluar y definir todo esto. Y la viscosidad es el rozamiento interno que actúa en un fluido. Todas las capas que rozan entre sí rozan más o menos resistentes a fluir y que tienen que ver con su estructura, la estructura química de sus componentes. La consistencia de una comida, que nosotros la trabajamos mucho por temas de deglución, de masticación, de inflamación de mucosa oroesofágica, muchas cosas, podemos tener líquidos, semilíquidos, que son líquidos con mayor viscosidad que el agua, semisólidos, que son deformables y no fluyen, elásticos, que puedo estirarlos y vuelven, plásticos, que los puedo moldear, rígidos de gran dureza, pero que no se quiebran, como un queso provolone, los sólidos blandos deformables, como por ejemplo una gelatina, o los sólidos blandos de baja resistencia a la masticación, como un queso cuartirolo, los crocantes, papas fritas, galletitas, y sólidos de gran dureza o rigidez, que ya a veces son inmasticables. Por ejemplo, hay muchos más, hay todos intermedios en esto.
Y esta es la consistencia. Entonces, cuando hablamos de consistencia, textura, densidad o viscosidad, cada cosa tiene su detalle. Otras cosas que a veces decimos es, tiene sal. Sales hay millones. Yo siempre bromeo y digo, ¿qué tiene? ¿Cianuro de sodio? No. Bicarbonato. No, tiene cloruro de sodio. Bueno, entonces sal de mesa o cloruro de sodio enriquecido. Si no, le pudo haber agregado o bicarbonato, o tartrato de sodio, o cloruro de potasio. Todas esas son sales. El azúcar también, ¿qué es? Glucosa, fructosa, maltosa. No, sacarosa. ¿Cuál usamos? Entonces, ¿qué son azúcares libres? Cuando me dicen, ¿tiene azúcares libres? ¿Los dejaron en libertad? ¿O es azúcar agregado? Que no se puede diferenciar del intrínseco si quiero hacer un análisis químico y tengo que decir cuánto le agregué. Y lípidos o grasas. Los lípidos son grasas y aceites. Y además tienen aquellos que, por ejemplo, no son saponificables como el colesterol. Entonces, si digo, ¿tiene grasa? No, o tiene aceites. Y bueno, seamos más específicos. Entonces, grasas saturadas. Grasas saturadas lo puede decir el señor que me vende la carne, pero son ácidos grasos saturados. Las grasas son triglicéridos. Entonces, cuando decimos grasas saturadas, sí, ya sé, es común decirlo, lo escuchamos en los congresos, lo escuchamos a cualquiera. Pero nosotros, como licenciados en nutrición, que medimos al individuo, vemos cuánto pesa, más menos 5, más menos 2, cuánto le pongo de proteína, y yo creo que merecemos otra calidad de comunicación. Otra, tiene muchos químicos. O sea, yo veo un montón de gente con guardapolvo de la mano, porque no tiene muchos químicos, o pues, tiene que tomar líquido. ¿No será que tiene que tomar agua? ¿O hay que agregarle agua? Porque en general lo que hacemos es el manejo del agua, porque el líquido puede ser aceite, nafta, alcohol. Tiene muchos aditivos. Bueno, pero hay que especificar cuáles. Además sabemos muy bien que la jefa es la que los regula. Entonces, tocoferoles que son naturales o es otro, hidroximetilbutirato. Y después cuando hablan prolaminas tóxicas o intolerancia al gluten, ¿no será inmunológico? Y ya no es una intolerancia gástrica, no es inmunológico. O pasta de laminado fino. La pasta no tiene láminas, tiene sección circular, tiene pues un tubo, o tiene una sección circular de tanto, mayor o menor. Subdividir, ¿qué es? Picar, triturar, licuar, procesar, cortar. Especifiquemos. Ingredientes sintéticos, ahí sí ya es fuera de todo. No, pero eso será de laboratorio. No, el hierro es hierro, el calcio es calcio, salió de una extracción. Y después, índice glucémico es una propiedad del alimento que da una respuesta glucémica en un individuo. Índice glucémico son cálculos complejos. Respuesta glucémica es lo que vemos cuando sube, se hace una pruebita de glucemia, sube, y esa es respuesta glucémica. No le voy a subir el índice glucémico a una persona. Y eso, desgraciadamente, lo he leído, y por eso me gusta compartirlo con ustedes, y a veces por inercia sale. Todos sabemos que todo lo sabemos, pero tenemos tal vez que ser más minuciosos cuando entregamos un trabajo. ¿Y por qué el lenguaje? ¿Para qué nos sirve? Y cuando llenamos una historia clínica, que la va a leer el mundo de la ciencia de la salud, no la va a leer el paciente. Cuando hacemos informe técnico porque necesitamos que le compren o le entregue la obra social a un paciente un determinado nutroterápico, ese informe técnico tiene que tener la mayor de las certezas. Cuando hacemos un trabajo científico para presentar en un congreso y alguien lo va a ver, que no es un paciente, es un par que está en el comité científico. Cuando hacemos investigación, queremos hacer el doctorado, van a haber jurados. Cuando estamos en congresos o jornadas y cuando nos interrelacionamos con profesionales de otras áreas, de la salud, de la tecnología, de las ciencias duras, y yo a veces veo, me interrelaciono con ellos y me dicen, ¿sabe lo que me dijo una vez tal cosa? No puede ser. Y yo a veces digo, no, se debe haber equivocado, porque no encaja con lo científico.
Entonces este lenguaje no es el que tenemos que hacer, que yo explicarles a los chicos de la secundaria, de la primaria, a las mamás, no, esto es para que nosotros tengamos una identidad propia que no se impone, se desarrolla, se construye, se adapta y se tiene que basar siempre en la ciencia. El lenguaje no se impone, el lenguaje lo vamos adquiriendo y lo vamos estudiando y vamos adaptándolo para ser mejor y crecer mejor. Entonces no es que yo impongo un lenguaje, digo, reflexionemos. ¿Cómo es esto cuando tomo un libro? Así, ¿por qué lo digo de la otra manera? ¿Por qué digo volumen de comida? Si el volumen de comida es imposible medir y no digo masa cuando hago un informe. Ahora, cuando hablo con un grupo de personas, porque estoy haciendo educación alimentaria, me fijo, ¿son físicos nucleares? Bueno, le hablo de una manera. ¿Son personas que tienen primaria completa? Bueno, y no pudieron tener acceso a otro, le hablo, me adapto, y ustedes saben que nos adaptamos. Pero cuando tenemos que realmente desarrollar algo, desarrollémoslo con calidad. Y ya les digo, sin imposición, ningún lenguaje se impone, pero empecemos a basarnos en lo científico. La bibliografía, bueno, algo de la bibliografía, acá está la OAC, las tablas, el códex, ahí están los aditivos, el Chang, etc. ¿Sí? Les agradezco la paciencia y tienen mi contacto por lo que me quieran consultar. Muchas gracias, Diana, la verdad, un placer escucharte. A muchos nos hace acordar estar de nuevo haciendo nuestras cursadas, ¿no es cierto? Sí, Parece igual, que... claro, nuestras cursadas y qué sé yo, bueno, los que tuve el honor de tenerlos como alumnos y ahora son profesionales y están escuchando, tal vez se acuerden. Y bueno, Sí, cada yo veo vez, muchas caritas que van asintiendo con la cabeza. Sí, sí, y ahora sí. estoy cada vez más obse, así que bueno, se deben matar de risa. No, 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 la verdad que muy, muy lindo, muy claro. La verdad que para mí fue un gran gusto que fueras vos justamente y con tu precisión la que inicie este ciclo de charlas abiertas que tenemos la intención de continuar con la especialidad, de formarnos para poder transmitir y formar a otros a su vez, ¿no? Que seamos formadores de formadores, ¿no? Formadores de formadores, o bueno, no sé si formadores de formadores, porque serían para mí muy usado, no sé, colaborar en lo que uno pueda con los que ya están ejerciendo, humildemente, ¿no? No pensando que uno tiene la verdad absoluta. Sí, la verdad la sacamos de lo que es la ciencia dura y probada, bueno, yo soy una apasionada de eso, pero sí, lo ideal es poder hacer intercambio y entre todos sacar lo mejor y crecer y estudiar para poder acceder a mejores espacios, ¿no? Excelente, muy bien. El posicionamiento profesional. Hoy en la cursada hablábamos de eso con el grupo de la Quinta Corte, justamente, la importancia y con todo este intrusismo profesional que hay, ¿no es cierto?, que estamos padeciéndola también y que tenemos que luchar frente a eso, lo importante que es nuestro correcto posicionamiento, ¿no? Porque estamos formados como para hacer un buen posicionamiento, pero hoy hablábamos con el grupo de la Quinta Corte que muchas veces a uno le cuesta posicionarse y venderse para todo lo que sabemos, ¿no? Y otros lo hacen, así que... Sí, sí, para venderse tenés que tener solidez. Exacto. Y seguridad. Yo a veces recuerdo, qué sé yo, recorridas en el hospital, ¿no? Entonces, y bueno, me decía, tal cosa, y estoy segura por tal motivo, y bueno, cuando no hay lugar a duda, porque hay Sí. fundamentación, y bueno, ahí está. Después venían y te decían, ¿cómo pongo tal cosa? A mí los residentes, ¿no? Digo, esto está mal, ¿y cómo lo pongo? Porque el jefe me reta. Eso no me lo olvido nunca, porque esos detalles, yo claro, muy obse de los detalles, pero el posicionamiento, pero tener
seguridad, y de lo que no está seguro, mejor no hablar hasta no tener seguridad. Y tenemos que siempre hablo de seguir lo- estudiando. Y Claro, todo lo que yo- no estamos seguros, seguir investigando, estudiando, capacitándonos. ¿no es Mira, cierto? a mí a veces me llaman de jurado y digo, no me llamen de jurado para clínica porque ya hace rato que dejé el hospital. Si bien hago consultas, no soy la autoridad para ser un jurado de clínica. Sí, de alimentos. Claro. Cada uno, ¿no? En su postura. Y tengo que respetar al que lo hace el otro. Yo jamás podría hacer gestión o administración. No fue nunca mi fuerte. Entonces, no puedo opinar sobre eso. Me callo la boca. Pero cuando me hablan de todo esto, bueno, y ya me sube la pasión. Además estoy leyendo el chat y Ah, te estoy... iba a decir todos los saludos que tenés ahí, cómo se te extraña, todos te recuerdan y te mandan saludos y felicitaciones, excelente. Así que yo vuelvo a agradecerte, Diana, y a decirte el placer que es para mí, todo mi equipo de la especialidad, que seas vos quien inaugure este sitio, ¿eh? La verdad, excelente, y tu generosidad para todas las cortes que has estado con nosotros, acompañándonos, y yo siempre digo, y para la gente que nos acompaña de afuera en este momento, que son todos docentes honorarios que vienen a trabajar para la especialidad. Así que excelente, muchísimas gracias. Voy a aprovechar Gracias este a momento ustedes. para avisarles a todos los que nos están acompañando, agradecerles a todos los que nos acompañan y también avisarles que estamos inaugurando ahora con Diana, ya en 2 o 3 días más, vamos a subir esta grabación a nuestro canal de YouTube. Estamos inaugurando un canal de YouTube abierto para toda la comunidad de profesionales de la especialidad, así que la idea es que sea el principio de una serie de grandes charlas que podamos ir subiendo ahí para compartir. Y tenemos una corte en este momento, que yo les digo la corte de la conectividad, donde están elaborando 2 o 3 sorpresitas también que vamos a ir subiendo ahí. La idea es antes de fin de año, de mensajes simples para la comunidad y que cualquiera como profesional pueda utilizarla para sus propios pacientes. Así que no me queda más que agradecer a los que nos acompañaron, nuevamente a Diana. Veo muchas caras conocidas, muchas caras de cortes anteriores también, que me encanta verlas ahí a todas. Y bueno, es una forma también de dar a conocer nuestra especialidad, una especialidad que ya hoy sacábamos la cuenta, vamos por la 5ª corte, o sea que llevamos 10 años de carrera ya, y en esta corte con todo lo que implica y todo lo que estamos viviendo, pero bueno, le estamos transitando todo en la virtualidad, pero tratando de estar lo más cerca posible. Así que les agradezco mucho, les mando un cariño a todas y damos así por finalizado este encuentro. Gracias, gracias Diana. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Un placer. Gracias, Diana. Gracias. Gracias, Diana. Buen fin de para todos. Hasta luego, buen fin de, Buen fin gracias de- por todo. Saludos a las mamis.